7. El camino por el que avanzaban se ensanchó, y esa tarde empezaron a aparecer en su superficie los primeros fragmentos roñosos de pavimento. Se ensanchó aún más, y no mucho después de que oscureciera, llegaron a otro lugar en que otro camino, que seguramente había sido una carretera hacía mucho tiempo, se unía a la senda. Allí había un oxidado poste que seguramente había sido el soporte de un letrero que indicaba el nombre de una calle, aunque en ese momento ya no tenía nada encima. Al día siguiente llegaron al primer edificio de ese lado de Fedig, una desplomada ruina con un cartel vuelto boca abajo, y adivinaron una palabra: caballeriza. Debajo estaba el ojo rojo con el que se habían llegado a familiarizar tanto. Creo que la vía que hemos estado siguiendo fue otrora una carretera para diligencias entre el Castillo Discordia y Le Cas de Roi Rouge, dijo Roland. Tiene sentido. Empezaron a pasar junto a más edificios, más intersecciones. Era el extrarradio de una villa o pueblo, tal vez incluso de una ciudad que se había extendido en torno al castillo del rey carmesí, pero a diferencia de Lut, quedaba poco de ella. Ramitos de hierba del diablo crecían en macizos lánguidos alrededor de las ruinas de algunos edificios, pero no quedaba otra cosa viva, y el frío les ponía más freno que nunca. En su cuarta noche, después de ver a los grajos, intentaron acampar en las ruinas de un edificio que todavía se mantenía en pie, aunque ambos escucharon voces susurrando en las sombras. Roland las reconoció con una seguridad que a Susana le pareció espeluznante, como las voces de los fantasmas que llamaban domésticos, y sugirió que volvieran a trasladarse a la calle. No creo que puedan hacernos daño, pero podrían lastimar a nuestro amiguito, comentó Roland, y acarició a Acho, quien se había arrastrado hasta su regazo de una forma muy retraída y no era típica de sus costumbres. Susana estaba más que deseosa de retirarse. El edificio en el que habían intentado acampar le provocaba un escalofrío que, en su opinión, era peor que el frío físico. Los seres que habían escuchado susurrar allí podían ser viejos, pero ella creía que todavía podían tener hambre. Así que los tres se acurrucaron una vez más para darse calor en medio de la vía de las tierras yermas, junto al taxi de lujo de Ho-Fat, y esperaron a que el alba elevara la temperatura un par de grados. Intentaron encender un fuego con los tablones de uno de los edificios derruidos, pero lo único que consiguieron fue gastar el doble de esterno. La gelatina ardía con una luz parpadeante por las astillas de una silla rota que habían utilizado para encender el fuego. Luego se apagó. La madera sencillamente se negaba a arder. ¿Por qué?, preguntó Susana, mientras observaba cómo se disipaban los últimos restos de humo. ¿Por qué? ¿Te sorprende, Susana de Nueva York? No, pero quiero saber por qué. ¿Es demasiado vieja? ¿Está petrificada o algo? No quemará porque nos odia, dijo Roland, como si para ella tuviera que ser evidente. Este es su lugar. Es de él, todavía es suyo, aunque se haya trasladado. Todo cuanto hay en este lugar nos odia, pero escucha, Susana, ahora que estamos en el verdadero camino, aunque todavía no sea mayor el tramo pavimentado, ¿qué te parece volver a caminar de noche? ¿Lo intentarás? Claro, respondió ella. Cualquier cosa tiene que ser mejor que quedarse ahí fuera en el suelo raso y temblando como un cachorro que acaba de meter toda la cabeza en el abrevadero. Así que eso fue lo que hicieron. El resto de esa primera noche y toda la noche siguiente y las 2 noches después de esa. Ella siguió pensando. No voy a poner enferma. Oh, sí. Me voy a poner enferma. No puedo seguir así sin decir algo. Pero no lo consiguió. Ninguno de los dos lo consiguió.
Lo único que había era ese grano a la izquierda del labio inferior de Susana, que a veces explotaba por la punta y dejaba caer un hilillo de sangre antes de coagularse y volver a encostrarse. Su único malestar era el frío constante que cada vez les corroía hasta más y más adentro. La luna había empezado a engordar una vez más y una noche Susana se dio cuenta de que habían estado caminando en dirección sudeste desde Fedic durante casi un mes. Poco a poco, un poblado abandonado sustituyó a los fantásticos y puntiagudos jardines de piedra, pero Susana se había tomado muy en serio lo que había dicho Roland. Todavía estaban en las tierras yermas y, aunque en ese momento iban leyendo de vez en cuando algún que otro cartel donde decía que ese era el camino del rey, con el ojo, por supuesto, siempre estaba el ojo rojo. Ella entendió que todavía estaban en la vía de las tierras yermas. Era una población misteriosa y Susana no podía ni empezar a imaginar qué tipo de gente monstruosa podría haber vivido allí en otro tiempo. Los callejones estaban adoquinados, las cajas eran de campo, estrechas y con techos muy inclinados, las puertas eran angostas y extrañamente altas, como si hubieran sido diseñadas para el tipo de personas angostas que se ven con las curvas distorsionadas de la casa de los espejos. Había casas tipo Lovecraft, tipo Clark Anston Smith, casas limítrofes tipo William Hope Hodgson, todas apelotonadas bajo una luna en forma de hoz tipo Lee Brown Colle. Las casas, que estaban todas inclinadas y colocadas en las colinas que crecían de forma gradual a lo largo del camino que seguían, aquí y allá. Había una derruida y en esas ruinas tenían un aspecto orgánico que resultaba desagradable, como si fueran de carne desgarrada y corrompida, en lugar de ser tablones de madera y cristales antiguos. Una y otra vez, Susana se encontró contemplando caras de muertos espiándolas desde alguna mezcla de tablones o sombras, rostros que parecían rotar con los escombros y seguir sus pasos con terribles ojos de muertos vivientes. Le recordaban el guardián de la puerta de Dutch Hill y eso la estremecía. En su cuarta noche en el camino del rey llegaron a una intersección importante donde el camino principal daba un giro de 180 grados, giraba más al sur que al este y así se salía de la senda de Laz. Más allá, a menos de una noche de camino o de montura, si es que uno iba a bordo de un taxi de lujo de Hofat, había una elevada colina con un enorme castillo negro enclavado en ella. Bajo la inconstante luz de la luna, a Susana le pareció que tenía cierto aire oriental. Las torres sobresalían por la parte de arriba, como si desearan ser minaretes. Unos colosales pasos pendían entre ellas, entrecruzándose sobre el patio que quedaba delante del castillo propiamente dicho. Algunos de esos pasos colgantes estaban derruidos, pero la mayoría todavía resistían. Susana escuchó un ruido estruendoso y amortiguado. No era maquinaria. Le preguntó a Roland qué podía ser. «Agua», respondió él. «¿Qué agua? ¿Tienes idea?» Roland sacudió la cabeza. «Pero yo no bebo nada que fluya cerca de ese castillo, ni aunque me estuviera muriendo de sed». «Este lugar es malo», murmuró ella, y no se refería solo al castillo, sino a la población sin nombre de las alienadas y sospechosas casas que se levantaban a su alrededor. Y Roland no está vacía. Susana, si sentís que los espíritus llaman para entrar a vuestra cabeza, que llaman o roen, debéis deshaceros de ellos. ¿Eso funcionaría? No estoy seguro de que así sea, admitió Roland, pero he escuchado que esas cosas pueden conseguir la entrada y que son arteras, y la consiguen con trucos y artimañas. Susana había leído Drácula y había escuchado la historia del padre Callahan sobre Jerusalem's Lot, y entendía a la perfección de qué Roland quería decir.
Él la cogió con delicadeza por los hombros y la volvió para que quedara de espaldas al castillo, que según ella había decidido tal vez no fuera negro por naturaleza, sino que se había oscurecido con el paso de los años. A la luz del día lo verían. Por el momento los iluminaba una luna creciente tras un cúmulo de nubes. Muchos otros caminos los alejaban del lugar donde se habían detenido. La mayoría eran tan tortuosos como dedos rotos. El que Roland quería que ella mirase era recto. No obstante, y Susana se dio cuenta de que era la única vía completamente recta que había visto desde que la población abandonada había empezado a deslizarse en silencio hasta su campo de visión. Estaba delicadamente pavimentada en lugar de adoquinada y se dirigía hacia el sudeste, a lo largo de la senda de Laz. Sobre sus cabezas avanzaban las nubes irisadas por la luz de la luna, como botes en una procesión. —¿Vislumbráis un resplandor oscuro en el horizonte, querida? —murmuró él. —Sí, un resplandor oscuro y una franja blanquecina justo delante. ¿Qué es? ¿Lo sabes? —Se me ocurre algo, pero no estoy seguro —dijo Roland—. Vamos a descansar aquí. No queda mucho para el amanecer y entonces los dos veremos. Y además no quiero aproximarme más al castillo de noche. Si el rey carmesí se ha ido y la senda de Laz está en esa dirección, señaló con el dedo. ¿Para qué tenemos que ir a ese puñetero castillo? Para asegurarnos de que el rey se ha ido, para empezar —dijo Roland—. Y puede que logremos atrapar al que va tras nosotros. Lo dudo, es astuto, pero hay una posibilidad. ¿Lo matarás? La sonrisa de Roland le pareció invernal a la luz de la luna despiadada. Sin dudarlo ni un segundo, respondió. 8. Por la mañana Susana se despertó de un perturbador sueño entre los víveres desperdigados de la parte trasera de Rickshaw y vio a Roland de pie en la intersección mirando en dirección a la senda de Laz. Ella se agachó, moviéndose con mucho cuidado porque estaba entumecida y no quería caerse. Se imaginó sus huesos fríos y quebradizos bajo la piel, listos para resquebrajarse como el cristal. —¿Qué ves? —le preguntó ella. —Ahora que hay luz, ¿qué ves por ese camino? La franja blanquecina era nieve, lo que a ella no le sorprendió, teniendo en cuenta el hecho de que esas eran verdaderas tierras altas. Lo que sí le sorprendió y le alegró el espíritu más de lo que ella habría creído posible fueron los árboles que había tras la franja blanca de nieve. Eran verdes abetos, seres vivos. —¡Oh, Roland! —Son preciosos —exclamó—, incluso con el 1,5 metros de nieve son preciosos, ¿verdad? Roland la levantó bien alto y la volvió en dirección al camino por donde habían llegado. Más allá del desagradable poblado multitudinario de casas muertas, Susana vio algunas de las tierras yermas por las que habían pasado. Todas esas columnas vertebrales de piedra partidas por un montículo o meseta ocasional. —Piensa en esto —dijo Roland—. Más atrás de donde tú miras está Fedic. Después de Fedic está Tronido. Más allá de Tronido de las calas y los bosques que marca la frontera entre mundo y medio y mundo final. Luz está aún más atrás en esa dirección y cruce del río más allá todavía. El mar de oeste y el gran desierto de Mohaine también. En algún lugar de por allí perdido en las leguas y en el tiempo también se encuentra mundo interior. Las baronías, Gilead, lugares donde todavía hay personas que recuerdan el amor y la luz. Sí, afirmó ella, pero no lo entendía. Esa fue la forma en que el rey carmesí llegó a proyectar su mal genio, comentó Roland. Quería ir hacia el otro lado y os consta, hacia la Torre Oscura, e incluso en su locura era suficientemente listo para no aniquilar la tierra por donde tenía que pasar él y cualquier pandilla de seguidores que llevase consigo. La acercó hacia él y la besó en la frente con una ternura que a ella le dio ganas de llorar. Nosotros tres visitaremos su castillo y atraparemos a Mordred allí, si nuestra suerte es buena y él está enfermo. Entonces seguiremos adelante y volveremos a las tierras vivas.
Habrá madera para hogueras, caza para proporcionarnos comida fresca y escondites para guarecernos. ¿Puedes seguir un poco más, querida? ¿Podéis? Sí, respondió ella. Gracias, Roland. Ella la abrazó y mientras lo hacía contemplaba el castillo rojo. Con la creciente luz podía ver la piedra con la que lo habían construido. Aunque oscurecida por los años, en otro tiempo había tenido el color de la sangre derramada. Esto le evocaba un recuerdo de su garla con Mia en el adarve del castillo Discordia, un recuerdo que palpitaba con una constante luz carmesí en la distancia. De hecho, casi desde el mismo lugar donde se encontraban en ese momento. «Ven a mí ahora, si es que vienes, Susana», le había dicho Mia, «pues el rey puede fascinar, incluso en la distancia». Fue ese pulsante fulgor rojo al que se refería, pero... «Ha desaparecido», le dijo a Roland, «la luz roja del castillo, fragua del rey». Así lo llamaba ella. Ha desaparecido. No la he visto ni una sola vez en esta ocasión. No, respondió él, y esta vez su sonrisa resultó más cálida. Creo que se debe de haber apagado al mismo tiempo que pusimos fin al trabajo de los disgregadores. La fragua del rey se ha apagado, Susana. Para siempre, si los dioses son buenos. Eso es lo que hemos hecho, aunque puede salirnos muy caro. Esa tarde llegaron a Le Casse-Roi Rouge, que, a fin de cuentas, resultó no estar del todo despoblada. Capítulo 3. El castillo del rey carmesí. 1. Había 1,5 kilómetros desde el castillo y el rugido del río invisible se había vuelto más intenso cuando empezaron a aparecer banderitas y carteles. Las banderitas eran guirnaldas rojas, blancas y azules que Susana relacionó con el baile del día de los veteranos de guerra y las calles principales de los pueblecitos el 4 de julio. En las fachadas de esas angostas y misteriosas casas y en las vitrinas de las tiendas hacía tiempo cerradas y vacías del sótano al ático, esa decoración parecía como el colorete en las mejillas de un cadáver en descomposición. Las caras de los carteles le resultaban bastante conocidas. Richard Nixon y Henry Cabot los deslumbraban al hacer el gesto de una V de victoria y con sus sonrisas de vendedor de coches. Nixon Lodge porque el trabajo está hecho, decía el cartel. John Kennedy y Lyndon Johnson se tomaban del brazo y tenían las manos levantadas. Bajo sus pies estaba la contundente proclama: «Estamos al borde de una nueva frontera». «¿Tienes idea de quién ganó?», preguntó Roland volviéndose hacia atrás. Susana iba en ese momento montada en el taxi lujo de Hoffath, disfrutando de las vistas y deseando tener un jersey. Le habría bastado con una rebequita, por Dios. «Oh, sí», respondió ella. No cabía duda de que habían puesto esos pósters para ella. Ganó Kennedy. ¿Se convirtió en tu Dint? Dint de todo Estados Unidos, y Johnson se quedó con el trabajo cuando acabaron con Kennedy de un tiro. ¿Le dispararon? ¿Lo dices en serio? Roland se mostró interesado. Sea. Le disparó un francotirador oculto, un cobarde llamado Oswald. ¿Y tu Estados Unidos era el país más poderoso del mundo? Bueno, Rusia nos estaba aflojando las tripas por nuestro dinero cuando tú me cogiste por el cuello y me arrastraste a mundo medio. Pero sí, básicamente sí. Y las personas de tu país escogían a su Dean. No es un cargo hereditario de padre a hijo. Eso es, dijo ella con algo de recelo. Se quedó medio a la espera de que Roland arremetiese contra el sistema democrático o que estallase de risa. En lugar de eso, Roland la sorprendió al decir, citando a Blaine el mono: «Eso mola mucho». «Hazme el favor de no citarlo, Roland, ni ahora ni nunca, ¿vale?» «Como quieras», contestó él. Luego siguió sin callarse, pero con un tono mucho más bajo. «Ten mi pistola lista, si bien tienes». «A bien tengo», accedió ella enseguida, y con el mismo tono bajo de voz se oyó algo como «Ayen engo».
porque si quisiera quiso mover los labios. Tuvo la sensación de que los vigilaban desde el interior de los edificios de ese multitudinario extremo del Camino del Rey, semejantes a las tiendas y posadas de un poblado medieval o del decorado de una película medieval. Susana no sabía si eran humanos, robot o puede que cámaras de vídeo que todavía funcionaban, aunque estaba segura de que su corazonada incluso antes de que Roland hablara y la confirmase. Ella solo tuvo que mirar la cabeza de Acho, balanceándose de atrás para adelante como el péndulo de un reloj con carrillón, para saber que él también lo notaba. ¿Y era un buen Dean, ese tal Kennedy?, preguntó Roland, retomando su tono de voz habitual. La pregunta quedó pendida durante un buen rato en el silencio. Susana se dio cuenta de algo bastante agradable. Por una vez no sentía frío, a pesar de que estando tan cerca del río rugiente, el aire era húmedo y gélido. Estaba demasiado concentrada en el mundo que la envolvía para tener frío, al menos de momento. Bueno, no todo el mundo opinaba igual, sin duda. El pirado que le disparó no lo creía así, pero yo sí, aclaró. Cuando se presentó le decía a la gente que quería cambiar las cosas. Seguramente menos de la mitad de los votantes creyeran que lo decía en serio, porque la mayoría de políticos mienten con la misma razón que un mono mueve el rabo, es decir, porque puede. Pero en cuanto lo eligieron empezó a hacer las cosas que había prometido. Hubo un tiroteo en un lugar llamado Cuba y él fue tan valiente que, bueno, digamos que una habría tenido suerte de ir con él en el coche. Cuando unos tipos vieron lo que en serio que iba, los hijos de puta contrataron a alguien para matarlo. Oswald. Ella sintió y no se molestó en corregirle, porque en realidad pensaba que no había nada que corregir. Oswald. Todo volvía a coincidir, ¿verdad? Y Johnson ocupó el puesto cuando cayó Kennedy. Eso mismo. ¿Cómo le fue? Era demasiado pronto para saberlo cuando yo me fui, pero era más bien el tipo de tío para hacer el juego, dejarse llevar para que todo vaya bien, entre comillas. Solíamos decir, ¿te consta? En realidad sí, respondió Roland. Y Susana, creo que hemos llegado. Roland detuvo el taxi de lujo Ojo Fat, se quedó de pie con la correa con la que tiraba del vehículo enrollada en los puños, mirando en dirección a Le Café Roi Rouge. II. Allí finalizaba el Camino del Rey y se abría en un patio rectangular pavimentado que otrora había estado sin duda vigilado de tal forma tan asidua que por los hombres del rey carmesí, como el palacio de Buckingham vigilado por los bifetes de la reina Isabel. Un ojo que solo se había desvaído ligeramente por el tiempo. Estaba pintado sobre el adoquinado en color escarlata. Desde el nivel del suelo solo se adivinaba lo que era, pero desde niveles superiores del mismo castillo. Supuso Susana, el ojo habría dominado toda la vista en dirección al noroeste. La misma maldita cosa seguro que está pintada en todos los otros puntos cardinales de la brújula, pensó. Sobre ese patio más exterior, extendido entre dos torres de vigilancia abandonadas, había un cartel que parecía recién pintado. Escrito encima, también en rojo y blanco y azul, estaba esto: Bienvenidos, Roland y Susana. Acho también. Seguid dando caña en el mundo libre. El castillo que quedaba después del patio interior y el río encajonado que hacía las veces de foso en realidad era de bloques de piedra color rojo oscuro y se habían escurecido de tal manera con los años que casi estaban negros. Torres y torretas brotaban en ascensión desde el castillo propiamente dicho y destacaban de una forma que hacía daño a la vista y parecía desafiar la gravedad.
El castillo, que estaba en el interior de esos chabacanos soportes, era austero y sin ornamentos, salvo por el ojo avizor grabado en el arco principal sobre la entrada. Dos de los pasos que estaban arriba se habían desplomado y habían dejado el patio principal plagado de enormes fragmentos de piedra, aunque había otros 6 que seguían en su sitio, entrecruzándose a distintas alturas de una forma que a Susana le recordaba las entradas y salidas de los peajes donde se encontraban las principales autopistas. Como en las casas del pueblo, las puertas y ventanas eran extrañamente angostas e iban en ascenso recorriendo los pasos superiores, mirándolos. Susana bajó de un salto del rickshaw con la pistola de Roland metida en el cinturón para poder cogerla con facilidad. Se reunió con él para mirar la puerta principal que quedaba de ese lado del foso. Estaba abierta. Tras ella un encorvado puente de piedra se extendía sobre el río. Bajo el puente el agua negra salía a borbotones por una garganta de piedra de unos 12 metros de ancho. El agua tenía un olor fuerte y desagradable, y en las partes que fluía entre bastantes piedras de un negro fangoso, la espuma era amarilla en lugar de blanca. ¿Qué sabemos, Roland? Escucha a esos tipos, para empezar, dijo, y señaló hacia las puertas de entrada del otro extremo del patio delantero adoquinado del castillo. Los portones estaban entreabiertos y por ellos llegaron 2 hombres. Hombres del todo normales, no tipos estrechos como en la barraca de los espejos, como Susana había imaginado. Cuando estaban a punto de llegar al patio delantero, apareció de repente un tercer hombre y se apresuró para alcanzarlos. Al parecer ninguno de ellos iba armado, y cuando los 2 que iban delante se acercaron al puente, Susana no se quedó precisamente boquiabierta al darse cuenta que eran gemelos. Y el de detrás era igual, blancos, bastante altos, pelo largo y negro. Entonces eran trillizos. 2 está bien, 3 son multitud. Llevaban vaqueros y pesados abrigos verdes, de los que se sintió celosa al instante, y con dolor. Los 2 de delante llevaban unas cestas de mimbre con asas de piel. Ponles gafas y barba y son igualitos a Stephen King, como era cuando Eddie y yo lo conocimos, comentó Roland en voz baja. ¿De verdad? ¿Dices verdad? Sí. ¿Recuerdas lo que te dije? Que te dejara hablar a ti. Y que antes de la victoria viene la tentación. ¿Recuerda eso también? Lo haré, Roland. ¿Te dan miedo? Creo que no hay mucho que temer en esos 3. Prepárate para disparar. No parecen armados. Claro que estaban esas cestas de mimbre. Dentro podía haber cualquier cosa. De todas formas, mantente preparada. Cuenta con ello, respondió Susana. 3. Pese al rugido del río que corría bajo el puente, podían escuchar el taconeo de las botas de los desconocidos. Los 2 con las 2 cestas avanzaron hasta el mitad del puente y se detuvieron en su punto cumbre. Allí dejaron sus cargas una junto a otra. El tercer hombre se detuvo en el lateral del castillo y permaneció de pie con las manos entrelazadas, con decoro, por delante de él. En ese momento Susana olió la carne asada que sin duda estaba en uno de los cestos. No era cerdo largo, era ternera asada y pollo todo junto, un aroma que era celestial. Empezó a hacérsele la boca agua. «Salve, Roland de Gilead», dijo el hombre de pelo oscuro que estaba a su derecha. «Salve, Susana de Nueva York. Salve, hacho de mundo medio. Largos días y placenteras noches». «Uno es feo y los otros son peores», señaló su compañero. «No le hagáis caso», dijo el hombre de la derecha parecido a Stephen King. «No le hagáis caso», repitió el otro burlándose, arrugando la cara en una mueca tan intencionadamente fea que resultó divertida. «Que vosotros veáis el doble», dijo Roland, en respuesta al más educado de los 2. Elevó el talón e hizo la reverencia rigor con la pierna estirada. Susana hizo una reverencia al estilo del Cala, abriéndose la imaginaria falda, y Hacho se sentó junto al pie izquierdo de Roland, limitándose a mirar a los 2 hombres idénticos del puente. «Somos ufis», dijo el hombre de la derecha. «¿Te constan los ufis, Roland?» «Sí», respondió
el pistolero y luego en una parte para Susana. Es una palabra antigua, de hecho, antiquísima. Dice que son metamorfoseadores. A eso añadió esa voz mucho más baja que seguramente no se pudo oír con el rugido del río. Dudo que sea cierto. Sí es cierto, dijo el de la derecha, con bastante complacencia. ¿Cree el ladrón que todos son de su condición?, observó el de la izquierda, y puso un ojo azul en blanco. Solo uno. Susana pensó que jamás había visto a alguien poner un solo ojo en blanco. El que estaba detrás no dijo nada, se limitó a permanecer de pie y mirar con las manos entrelazadas por delante del cuerpo. Podemos adoptar la forma que queramos, prosiguió el de la derecha, pero nuestras órdenes fueron que adoptáramos la forma de alguien que reconocierais y en quien confiarais. Confío tanto en Saikin como creo que podría derribar a su abuelo más corpulento, comentó Roland. Ese es más problemático que una cabra zampapantalones. Hemos hecho lo que hemos podido, dijo el Stephen King de la derecha. Podríamos haber adoptado la forma de Edidín, pero pensamos que eso podría resultar doloroso para la señora. La señora tiene pinta de ponerse como loca si pudiera follarse a una cuerda, si pudiera metérsela entre las piernas, claro, comentó el Stephen King de la izquierda y lanzó una mirada lasciva. No ha lugar, dijo el que permanecía detrás. Habló con el tono delicado de un juez de concurso. Susana casi esperaba que sentenciase a King mal hablado a 5 minutos en el banquillo. No es que le hubiera importado, porque el oír la risa socarrona de King mal hablado le dolió en el alma. Le recordó a Eddie. Roland ignoró toda esa acción secundaria. ¿Podréis adoptar cada uno de los tres una forma distinta?, le preguntó King bien hablado. Susana escuchó al pistolero tragar saliva antes de hacer la pregunta y supo que ella no era la única que luchaba por evitar ponerse a babear con los olores de las cestas de comida. Uno de vosotros podría haber sido Cy King, el otro Cy Kennedy y el otro Cy Nixon, por ejemplo. Buena pregunta, dijo King bien hablado, el de la derecha. Estúpida pregunta, dijo King mal hablado, el de la izquierda. No tiene nada que ver. Será mejor que nos vayamos más allá del Gran Azul. Oh, bueno, ¿es que alguna vez ha existido un héroe de acción intelectual? El príncipe Hamlet de Dinamarca, dijo King moderado, con toda tranquilidad desde detrás. Pero puesto que es el único que se me ha ocurrido, a bote pronto, puede que no sea más que una excepción que confirma la regla. Bien hablado y mal hablado se volvieron para mirarlo. Cuando estuvo claro que había terminado, se volvieron de nuevo en dirección a Roland y Susana. Puesto que en realidad somos un solo ser, dijo bien hablado, y por ello tenemos habilidades muy limitadas, la respuesta es que no. Todos podríamos ser Kennedy, o podríamos ser todos Nixon, pero... Hoy no se fía, mañana sí, dijo Susana. No tenía ni idea de por qué se le había ocurrido eso, ni mucho menos de por qué lo había dicho en voz alta. Pero King moderador dijo, exacto, y le echó la típica miradita que indicaba que había ganado el premio para la mejor de la clase. Muévete, por la gloria de tu padre, dijo King mal hablado, el de la izquierda. Casi no puedo ni mirar a estos traidores del señor Rojo, sí que me entren ganas de vomitar. Muy bien, dijo su compañero, aunque llamarlos traidores parece bastante injusto, al menos si se añade el K a la ecuación. Puesto que los nombres que nos pusieron son impronunciables para vosotros, como el del enemigo de Superman, el señor MXYZPTLK, añadió mal hablado. Puede que queráis usar esos que los han utilizado. El quien llamáis Rey Carmesí. Yo soy el ego, por así decirlo, y tengo el nombre de Femalo. Este tipo que está a mi lado es Fumalo. Es nuestro ello. Así que el que está detrás de ti debe de ser Fimalo, dijo Susana, pronunciándolo Fie-ma-lo. ¿Quién es? ¿Tu superego? ¡Oh, qué inteligente!, exclamó Fumalo. Apuesto a que hasta sabes decir que Freud no rima con esternocleidomastoideo. Se inclinó hacia adelante y le lanzó su sonrisa de saberlo todo. ¿Pero sabes deletrearlo? ¿Mirlo Paticorto de Nueva York?
No le hagas caso, dijo Fe Malo. Siempre se ha sentido amenazado por las mujeres. ¿Sois el ego, el ello y el superego de Stephen King?, preguntó Susana. ¡Qué buena pregunta!, exclamó Fe Malo con aprobación. «¡Qué pregunta más idiota!», exclamó Fumalo con desaprobación. «¿A tus padres les quedó algún hijo vivo, Mirlo?» «Será mejor que no me busques las cosquillas», dijo Susana. «Sacaré a Deta Walker y te cerraré el pico».